El entendimiento bíblicamente correcto de la gracia de Dios está amenazado por dos formas de pensamiento que el mismo hombre ha levantado contra la gracia divina. Me refiero a lo que la Biblia llama legalismo y el libertinaje. Sabemos que por causa del pecado y por la influencia del mundo, la forma de pensar del mundo, el hombre tiene pensamientos equivocados. La forma de pensar del hombre está contaminada. Y si no tiene el entendimiento correcto de las verdades bíblicas, si no tiene el conocimiento adecuado que el Espíritu Santo provee a los hijos de Dios, el hombre puede caer en errores doctrinales, errores de pensamientos, errores de conceptos que le van a estorbar en su crecimiento y en su madurez espiritual. Y estas formas de pensar equivocadas que el diablo ha introducido en el mundo han afectado también a los hijos de Dios, han afectado a las iglesias y realizan prácticas que no son bíblicas, que no van de acuerdo con lo que Dios dice. Y una persona que está en esa condición está engañada. Puede ser sincera, puede ser honesta y creer lo que ha percibido. Pero si no va de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, entonces está equivocado. Puede ser sincero, pero está sinceramente equivocado. Por eso es importante que entendamos lo que la palabra de Dios dice acerca de las verdades eternas y en este caso de la gracia. Al hombre le cuesta mucho aceptar que la gracia de Dios sea gratuita. ¿Cómo es posible que Dios la conceda gratuitamente? Le resulta difícil al hombre entender que no tiene que hacer nada para recibir esa gracia, que es un regalo, que es un obsequio de parte de Dios, que ningún esfuerzo humano puede hacerle conseguir el favor de Dios. No importa lo que haga o que deje de hacer, no es la forma de que se reciba el favor de Dios. Dios hace el favor, Dios da la gracia por su voluntad, por su amor que nos tiene. Así es que el hombre que busca con su propio esfuerzo conseguir el favor de Dios está equivocado. Eso tal vez demuestra solo su egoísmo, decir yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer para que Dios me bendiga. El orgullo y la vanagloria para jactarse, para enorgullecerse de que gracias a su esfuerzo logró la bendición de Dios. Eso es legalismo. El legalismo es una forma de pensar que promueve que se tiene que cumplir las reglas tal como están escritas, que la ley se tiene que aplicar literalmente para alcanzar la salvación o para conseguir el favor de Dios. Y no solamente se conforma con lo que entiende equivocadamente de la palabra, sino que aún le añade normas, reglas y comportamientos al hombre de acuerdo con su interpretación equivocada para que Dios bendiga, para que Dios haga favores, para que Dios responda. Y el legalismo le atribuye mérito al hombre por los logros conseguidos de parte de Dios. Es como lo dice Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4, donde explica ahí el apóstol Pablo que los judíos crearon su propia justicia para alcanzar, según ellos, la justicia de Dios. Y estaban equivocados. No es por lo que el hombre haga, no es por lo que el hombre deje de hacer que recibimos el favor de Dios. La gracia de Dios la recibimos solamente por su amor. El problema del legalismo es que no solamente hace vivir esclavizado a las personas a ciertas prácticas, a ciertas costumbres, que no añaden nada, absolutamente nada sirven delante de Dios. Dice la palabra del Señor que nuestra justicia ante los ojos de Dios es como un trapo inmundo.
Y el problema no solamente es vivir esclavizado por esas costumbres que no sirven de nada de acuerdo a la palabra de Dios, sino que esclavizan también a otras personas, tratando de imponerles ideas, poniendo cargas pesadas sobre sus hombros que a veces ni ellos mismos pueden llevar. Vivir bajo esas cargas fatiga, es cansancio. Y eso es lo que produce el legalismo: miedo, esclavitud, cansancio. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y es que si Dios no me va a hacer un favor, es que entonces si Dios no me va a conceder esto. Eso es el legalismo. Y en el extremo opuesto al legalismo está lo que se puede llamar el libertinaje. El libertinaje es la falta total de respeto a la ley y a las reglas, en este caso a lo establecido por Dios. Está asociado el libertinaje con el abuso y los excesos. Y hay gente que piensa que vivir en la gracia o estar en la gracia de Dios significa que Dios perdona incondicional e indiscriminadamente a todos. Pero quien piensa así se atiene a que ha pervertido el entendimiento de lo que es la gracia. Sí es cierto que Dios es fiel y justo para perdonar al pecador que confiesa sus faltas, pero tiene que haber arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 nos dice que Dios es fiel y justo. Por eso en Romanos 6:1 también el apóstol Pablo cuestiona: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Y también en Romanos 6:15 pregunta nuevamente: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta que el mismo apóstol Pablo da en el versículo 2 de Romanos 6 y también aquí en Romanos 6:15 es: de ninguna manera. De ninguna manera vamos a pecar deliberadamente para que Dios nos perdone. Si sabemos que al final Él nos perdona, entonces podemos pecar libremente y al final nos arrepentimos y Dios nos va a perdonar. No debemos pensar, y escúchame bien, no debemos pensar que la gracia de Dios es su permiso para pecar. No, Dios no nos da permiso para pecar. Quien piensa de esa forma, como comúnmente decimos, más vale pedir perdón que pedir permiso, y Dios no nos da permiso para pecar. Nunca le puedes pedir permiso a Dios para pecar, porque Él no te lo va a dar. Y quien piensa de esa forma, de, bueno, voy a pecar y al final me arrepiento y Dios me perdona. Quien piensa así, tal vez no sea un verdadero cristiano. Y solo pretende abusar de la gracia, abusar de la misericordia de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios procuran, se ocupan, se enfocan en ya no practicar el pecado. Así lo dice 1 de Juan 3, versículos 8 al 10. Un verdadero hijo de Dios ya no quiere pecar y no ve la gracia como una ocasión para vivir en pecado. Así es que para vivir la plenitud de la gracia de Dios, es necesario que entendamos lo que la gracia significa y también identifiquemos los límites de la gracia para no caer en ninguno de los dos extremos que son adversarios, son enemigos de la gracia. Como ya lo expliqué aquí, el legalismo y el libertinaje. La gracia es un obsequio de Dios y no tenemos que hacer nada o dejar de hacer nada para conseguirla. Dios la concede. Es como si tú le dieras un regalo a alguien que no ha hecho nada por ti y tú simplemente por amor le das ese regalo. Eso es gracia. Un regalo inmerecido.
Cuando la persona tiene en su interior al Espíritu Santo, cuando una persona le pertenece a Cristo, esa persona debe ser instruida en la sana doctrina, es decir, en las verdades bíblicas como están escritas e interpretadas correctamente. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo en la persona siendo instruida en la sana doctrina, Dios le va a cambiar de forma definitiva su manera de pensar. Y una persona así va a vivir en la libertad que se adquiere por conocer la verdad. Jesucristo lo dijo, que al conocer la verdad seríamos verdaderamente libres. Y en esa verdad, en ese entendimiento o en ese conocimiento de la verdad, Dios permitirá que veamos diferente todo nuestro entorno. Y entonces la gracia la veremos ya no como una ocasión para el libertinaje, sino para vivir agradecidos con Dios por haber puesto sus ojos en nosotros y concedernos el favor por su puro afecto, por su amor. Así es que yo te invito que entiendas lo que es la gracia, un favor inmerecido de Dios, que no tienes que hacer nada para recibirla, solamente vive agradecido con Dios, porque Él te ha concedido gracia y has hallado gracia delante de sus ojos, porque Dios te ama. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque has puesto tus ojos en nosotros. Nos has visto, Señor. Y no es por lo que nosotros hemos hecho, porque delante de ti no hemos hecho nada bueno. Y no es por nuestro propio valor, sino es por tu gracia que nos has concedido el favor de tu perdón, el justificarnos, el restaurarnos, el levantarnos. Ayúdanos, Padre, así como tu palabra dice, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido de parte tuya. Te damos gracias también, Señor, por quitar esta carga pesada de nuestros hombros, de saber que no tenemos que hacer nada para contar con tu favor. Tu favor lo recibimos porque nos amas. Y te damos gracias por ello, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén.